Hola y bendiciones a todos. Les saludo con el versículo 15 de Colosenses capítulo 4, que dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. El título del mensaje de hoy es: la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa tiene un gran desafío porque tiene que ser la casa de Dios, donde Dios habite. Entonces, el compromiso que conlleva esta gran tarea de hacer que Dios habite en tu casa, justamente nos lleva al pasaje de Éxodo capítulo 30, donde nos dice versículo 7 que el sacerdote que oficiaba en el templo, o sea, en la casa de Dios, tenía un compromiso estricto, puntual, que debía cumplir a rajatabla. Y dice el versículo 7 que por la mañana, cuando tenía que presentarse al templo a alisar las lámparas, él tenía el deber de quemar el incienso en el altar de incienso. Entonces, al echar el incienso, el polvo, esto generaba un humo que ascendía a los cielos, al trono de Dios. Y era un olor fragante, un olor agradable. Y también el versículo 8 dice que al anochecer, cuando tenía que encender la lámpara, era el deber de volver a echar y a quemar el incienso sobre el altar de incienso. O sea, el incienso representa la oración. Entonces, en cada casa, para que Dios habite en esa casa, necesitamos activar la oración por la mañana, por el anochecer y acercar todo ese perfume agradable que Dios tanto anhela recibir desde la tierra. Ahora, el desafío y el compromiso de parte de Dios también es que cuando nosotros cumplimos con todas las estrictas reglas de la medida y del componente que tenemos que ofrecer en nuestras oraciones, que tiene el incienso, dice: y yo me mostraré a él, y yo me mostraré a él. Entonces, qué importante es que cuando nosotros aplicamos la obediencia en todos los detalles mínimos, pero puntuales y con significado, con razones, Él se mostrará a nosotros. Entonces, qué importante es ponerle todo el esmero, toda la rendición de nuestra voluntad a acatar, a obedecer cada uno de los detalles que garantiza que su presencia va a habitar entre nosotros. Cuatro componentes simbólicos de la oración que habla el versículo 34 de Éxodo 30, dice estacte, que es la esencia del álamo, que es justamente la resina que emana el álamo al sufrir una incisión, un corte en su árbol, en su tronco. Entonces esa resina seca se pule, se tritura y se transforma en polvo. El otro ingrediente es uña aromática, que se hacía de la concha de un molusco que había en el mar y se lo molía. Que obviamente que para llegar a ese proceso el molusco tiene que morir para poder usar la caparazón, la parte de la concha del caracol, del molusco, tenía que ser triturado. Y esto al tocar el fuego emanaba un aroma agradable a Dios. Entonces, qué importante es que nosotros necesitamos rendirnos y morir para poder tener un perfume agradable en nuestra oración. Tercer componente habla del gálbano, que el gálbano era un arbusto, no necesariamente tenía que ser un árbol grande. Dios usa al álamo, que es un árbol secundario, no de gran valor, pero sí que tiene una resina de precioso aroma. Y ahora Dios usa también un arbusto que no es un arbusto muy
muy valioso, pero sí que tiene un aroma. Entonces, como todos los componentes tienen que ser triturados, ese arbusto necesitaba ser molido y es el proceso que hace que nuestras oraciones tengan una llegada, tengan un contacto que nos llena de gracia y favor delante de la presencia de Dios. El último componente, ingrediente, el incienso puro. El incienso es un árbol, sí, noble, de un gran valor como madera, pero lo importante está en que de dónde se extrae el incienso para esto. No sale del tronco, tampoco sale de la copa y mucho menos de los gajos, sale de la corteza de la base del árbol, de la capa de la corteza más añeja, donde la esencia se concentra, donde ha sufrido toda clase de daños. Los animales cuando se acercan al árbol lastiman. Y entonces nos habla de que como personas somos muy maltratados en la parte exterior. Como dice el refrán, y que, bueno, me sacaron el cuero, como solemos escuchar. Entonces, Dios usa todas esas situaciones para que nosotros, aún en las heridas, podamos brindarle una oración, un clamor a Dios, un acercamiento a Dios con toda la fragancia que conlleva justamente el sufrimiento o el dolor de algunas situaciones. No nos olvidemos que de Jesucristo se escribió en Isaías, experimentado en quebranto, varón de dolores, y eso hace que nuestra oración sea un incienso agradable a la presencia de Dios. Y cuando nosotros obedecemos puntualmente cada uno de estos detalles y fielmente lo cumplimos con íntegra obediencia, la presencia de Dios desciende en nuestra casa. Y Dios quiere que tu casa sea una casa de Dios. Dios quiere que tu casa sea la iglesia y que la iglesia esté en tu casa, pero en tu casa habite Dios. Por eso oro para que esto sea así y que la bendición de Dios repose en tu casa. Padre, bendigo cada una de estas familias que están dispuestos a transformar su casa en la iglesia y que la iglesia sea la casa de Dios. Glorifícate, oh Dios de los cielos, en cada una de las personas que están recibiendo esta palabra y este desafío. Señor, este desafío grande se transforme en realidad, sea luz y esperanza para todo el barrio. Y Dios de los cielos, tú transformes, Señor, personas comunes en grandes instrumentos para esta hora, para este tiempo, para el momento de la desesperación, para el momento de la aflicción. Que sean, Señor, oh Dios de los cielos, la luz de esperanza y la luz y la mano extendida del cielo para aliviar, Señor, los corazones y llenar de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.